Vamos a ver ahora la segunda parte de antiinflamatorios, no esteroideos, y vamos a dedicarnos ahora a estudiar sus efectos adversos. Vamos a ver el perfil de seguridad de muchos de estos antiinflamatorios. Ya dijimos que el paracetamol y la dipirona no pertenecen al grupo de antiinflamatorios, pero los estudiamos aquí, son actualmente considerados analgésicos puros. Y el paracetamol es el que tiene el perfil de seguridad más interesante de estos fármacos, es el más seguro de todo y sigue siendo primera línea en pacientes con dolor de moderado a leve y siempre con precaución en pacientes con alteración hepática o mucho cuidado en la sobredosificación en pacientes con deficiencia de glutatión. La dipirona en algunos países se la ha restringido por los problemas medulares que puede traer a médula ósea, sobre todo a granulocitosis, ¿sí? Pero ya sabemos que es un efecto adverso muy poco frecuente y todavía se sigue discutiendo sobre esto. Algunos problemas generales a todos los antiinflamatorios, ¿sí? En el dolor agudo, los problemas que pueden generar sobre todo son insuficiencia renal, problemas en piel, ¿sí? Algunos han descrito retraso en la curación de lesiones óseas, por eso en algunos tipos de AINES, como el diclofenac, se lo está usando menos en postcirugías ortopédicas. Lo que sí debemos tener claro es que en términos de falla renal aguda, aquellos pacientes que han sido expuestos a compromiso renal, como por ejemplo que han perdido más del 10% de su volemia o que tienen otros nefrotóxicos o que son monorrenos, deberemos restringir el uso de AINES, no deberían usarse en pacientes que han tenido hipovolemia. ¿Qué pasa con respecto a los sangrados? Bueno, ya sabemos que los AINES pueden causar hasta el 30% de un aumento significativo en el tiempo de sangrado en pacientes postoperatorios. Cuando se comparó en diferentes estudios ketorolac, diclofenac, ketoprofeno, por vía parenteral, por vía oral, más de 11.000 pacientes en cirugía mayor, demostraron que la excedencia de hemorragia local de sitio quirúrgico es 1%, el de alergia el del 0,1% y de falla renal también 0,1%. Igual para todos los AINES, sin diferencia de grupo. Entonces no parece haber ningún motivo por el cual los COXIB sean mejor. O sea, AINES y COXIB en este tipo de complicaciones sangrado sí tienen la misma seguridad. El número necesario para dañar se refiere a la cantidad de pacientes que tengo que tratar con un fármaco, en este caso AINES, para generar un paciente con un efecto adverso. Y el NND para AINES en pacientes postoperatorios es cercano a 60. Esto quiere decir que de cada 60 pacientes que en el postoperatorio usen AINES, uno va a tener una complicación adjudicable a este fármaco, ¿sí? Más o menos lo mismo pasa en cirugías de bypass, de cirugía coronaria mayor con aspirina y otros AINES. Hay problemas menores pero de mayor frecuencia, como la presencia de somnolencia, es un efecto adverso común, náuseas, vértigos, vómitos, pero la somnolencia sigue siendo un efecto adverso muy común con el uso de AINES. Con respecto a edad de los pacientes, sabemos que los ancianos suelen ser pacientes polimedicados. Entonces los AINES tienen muchas internaciones y aumentan los efectos adversos de otros fármacos, como ya vamos a ver. En este aspecto, el ibuprofeno pareciera ser uno de los AINES más seguros. Siempre, por supuesto, el paracetamol a la cabeza. ¿Qué pasa con el uso crónico o de pacientes que usan crónicamente AINES? Ya dijimos que son fármacos para usarlos no más de 15 días. Los que toman antiinflamatorios vía oral durante al menos 2 meses, ¿sí?, tienen un riesgo de úlcera diagnosticado por endoscopía 1 de cada 5 pacientes. Estos pacientes pueden no tener sintomatología. Úlcera sintomática, es decir, que el paciente tiene, por ejemplo, ardor epigástrico, 1 de cada 70 pacientes. Y sangrado de úlcera, 1 de cada 150. Muerte por úlcera sangrante, 1 de cada 1300. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que los AINES son fármacos de uso cotidiano y incluso de automedicación por parte de los pacientes. Así que podemos encontrar
estos números, es decir, gran número de pacientes que usan más de 2 meses antiinflamatorios, lo cual hace que esta situación sea realmente un problema. Vamos a ver un poquito sobre antiinflamatorios y riesgo de tubo digestivo. Aquí la historia previa del paciente tiene mucha importancia. Si el paciente, para decidir qué antiinflamatorio le vamos a dar, si el paciente tiene antecedentes de úlcera prepéptica complicada o no complicada, ya lo transforma en un paciente de riesgo. Si tiene más de 65 años o usa ya AINES uno o más en forma simultánea, o tiene tratamiento con fármacos antiagregantes, anticoagulantes, corticoides, ¿sí? O padece infección por Helicobacter pylori o tiene alguna otra comorbilidad grave. Esto me lo va a estratificar al riesgo del paciente. Hay un metaanálisis hecho por la Cochrane sobre celecoxib que podría generar menos complicaciones ulcerosas y con lo cual menos abandono de tratamiento, ¿sí? Asociado a síntomas gastrointestinales que otros AINES, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la aparición de síntomas de úlcera no necesariamente predice la lesión mucosa. Entonces, pacientes que toman AINE en forma prolongada deberían tener una endoscopía. El 50% de los pacientes con síntomas no necesariamente tienen lesiones endoscópicas y el 50% de los pacientes con una complicación de úlcera péptica no había tenido síntomas previos. Entonces, si un paciente tiene factores de riesgo o toma AINES en forma prolongada o sin chequeo médico, debería tener una endoscopía para valorar la situación. Si vemos el riesgo de los diferentes AINES en términos de compromiso de tubo digestivo, el paracetamol es el que menos riesgo genera y le siguen el diclofenac y el ibuprofeno. Con un riesgo más importante, el ketoprofeno, el naproxeno, y con mayor riesgo los oxicanos y el ketorolac. Entonces piroxicam, meloxicam, ketorolac son los que más riesgo tienen de generar trastornos digestivos. ¿Qué pasa con respecto a la insuficiencia renal? Los AINES que mayor se asocian a riesgo de falla renal, ¿sí? La indometacina, el fenoprofeno. Estos han caído en desuso justamente por sus efectos adversos. Con riesgo intermedio, naproxeno, ibuprofeno, sulindac, piroxicam, meloxicam y los coxib. Y con riesgo muy bajo, paracetamol y aspirina. Con respecto a los efectos renales de los AINES, ¿sí? El riñón necesita de la COX-1 y la COX-2 para asegurar su flujo plasmático renal, sobre todo en situaciones de hipoperfusión, donde las prostaglandinas, ¿sí? Generan acción sobre la arteriola eferente y el manejo del sodio y del agua. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo para desencadenar falla renal? Los que tienen falla renal previa, los que tienen edema, hipertensión, insuficiencia cardíaca, tienen otros nefrotóxicos, hipovolemia o cirugías de grande envergadura o sangrados. Entonces los AINES están contraindicados en general en los pacientes críticos porque padecen esta situación de shock o de hipovolemia y tienen gran aumento de riesgo de falla renal. Y es por eso que en términos generales en cuidados intensivos se usan muy pocos antiinflamatorios. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cuanto más selectivo sea el AINE, más COX-2 selectivo, hay más riesgo trombótico. El uso crónico de los COXIB aumenta el riesgo de IAM, de ACV y de arteriopatía periférica. El uso de 150 miligramos de diclofenac en forma prolongada también tiene riesgo similar a los COXIB, y el uso de ibuprofeno 2.400 miligramos aumenta el riesgo. El riesgo cae drásticamente cuando se usa ibuprofeno de 1.200 miligramos día o menos. El naproxeno pareciera ser el único que se asocia con menor riesgo que un COXIB. Entonces, la EMA, en el 7 de noviembre de 2006, saca un comunicado donde dice que el diclofenac aumenta el riesgo cardiovascular, el ibuprofeno aumenta el riesgo cardiovascular con dosis cercanas a 2.400, los COXIB aumentan, ¿sí? Y el naproxeno es el único que disminuiría el riesgo cardiovascular. Entonces este debería ser el fármaco de elección a menor dosis y por el menor tiempo posible en pacientes con alteración cardiovascular. Entonces aquí podemos ver la pirámide de cómo seleccionaríamos
los fármacos analgésicos en un paciente con riesgo cardiovascular. Entonces, ¿sí? Deberíamos usar los fármacos de la base de la pirámide, es decir, paracetamol, ¿sí? O tramadol como base, ¿sí? Por el tiempo más corto posibles en pacientes con riesgo cardiovascular. ¿Sí? Algún AINE, ¿sí? Ácido, ¿sí? También por el menor tiempo posible, esto puede ser ibuprofeno, ¿sí? Los no selectivos COX-2, ¿sí? Ibuprofeno, diclofenac, ¿sí? Aquí podría ser por ahí también naproxeno, ¿sí? Y por último, los COX-2 selectivos serían los menos indicados en nuestros pacientes. Entonces los AINES se asocian con hipertensión arterial por retención de agua y sodio y porque evitan el efecto vasodilatador de las prostaglandinas. Pueden generar hipertensión en pacientes normotensos o pueden generar hipertensión de difícil control en pacientes hipertensos que obliga a sumar más fármacos antihipertensivos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la selectividad por la ciclooxigenasa. Los que son selectivos, más selectivos COX-1, como la aspirina a dosis baja, no genera compromiso cardiovascular, ¿sí? Podría generar un leve compromiso digestivo, ¿sí? Y a medida que son más selectivos, por ejemplo el naproxeno, tampoco genera compromiso cardiovascular, pero sí compromiso digestivo. El ibuprofeno está un poco en el medio, entre compromiso cardiovascular y compromiso digestivo leve. Y después tenemos meloxicam, diclofenac, celecoxib, que ya tienen algo de selectividad por COX-2 y empiezan a generar trombosis miocárdica o incremento de la presión arterial. Etoricoxib y rofecoxib, que generarían menos compromiso digestivo, pero sí mucho compromiso cardiovascular. Entonces, por supuesto, estos que son selectivo COX-1, ¿sí? Y se pierde la selectividad a medida que uno aumenta las dosis, y esto lo vemos con el ibuprofeno. Con dosis de 1200 no genera daño cardiovascular, con dosis de 2400 sí. Entonces la selectividad se va perdiendo. En relación a los AINES, ya hablamos que tienen aumento o generan aumento de riesgo cardiovascular, aumento de lesiones gastrointestinales y aumento del riesgo de toxicidad renal. ¿Sí? El mecanismo por el cual los AINES aumentan la presión arterial, ¿sí? Es el aumento del volumen del líquido extracelular y vasoconstricción. ¿Sí? En pacientes depende mucho del estado clínico previo del paciente, si ya son hipertensos, si tienen insuficiencia renal o cardíaca previa y su edad. ¿Sí? Y en pacientes normotensos pueden elevar la presión arterial en forma moderada. ¿Qué pasa con los pacientes que ya son hipertensos? Los pacientes hipertensos sobreexpresan ciclooxigenasa tipo 2 por acción de la angiotensina 2, por lo que disminuye la acción vasodilatadora de las prostaglandinas. Esto ya genera aumento de la presión arterial. Estos pacientes tratados con inhibidores de la angiotensina 2, ¿sí? Pueden aumentar las prostaglandinas, salvo que haya bloqueo de las mismas. Entonces, la utilización de AINES también adiciona a la retención de agua, la retención de sodio, la inhibición de prostaglandinas, ¿sí? Disminución de la acción de los antihipertensivos más usados, como los IECA. La aspirina a dosis bajas no generaría interferencia en los pacientes hipertensos. ¿Sí? Entonces, los AINES, ¿sí? En general aumentan 4 veces el riesgo de infarto, sobre todo el grupo de rofecoxib versus naproxeno, que no sería el único AINE que no aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, en este estudio, donde se evalúan los eventos asociados a lesión cardiovascular por rofecoxib, ¿sí? Se tuvo que interrumpir a los 36 meses por aumento de complicaciones cardiovasculares. ¿Sí? El aumento del riesgo cardiovascular con rofecoxib fue dependiente de la dosis. A mayor dosis, mayor riesgo. El naproxeno fue el único que se asocia, ¿sí? Con disminución o no aumento de eventos cardiovasculares. Entonces, los AINES con mejor perfil de seguridad para eventos cardiovasculares son el naproxenos con dosis que no superen los 1000 miligramos día y el ibuprofeno con dosis que no superen los 1200 miligramos día. Entonces aquí podemos ver el riesgo relativo en un metaanálisis de la Blue Journal
donde hay 31 estudios y más de 116.000 pacientes, donde vemos que sin lugar a duda el naproxeno es el que menor riesgo relativo para eventos cardiovasculares tiene, seguido por el ibuprofeno, 1.6 riesgo relativo, rofecoxib y lumiracoxib, 2 por riesgo relativo, ibuprofeno, diclofenac, ¿sí? 3 y 2 respectivamente. Entonces, algunas conclusiones hasta aquí. Los AINES solo deben ser usados cuando el dolor sea secundario a un proceso inflamatorio en la dosis más baja que sea posible, por el menor tiempo posible, siempre eligiendo el AINES según su perfil de seguridad. Los pacientes con alto riesgo o individuos con enfermedad cardiovascular previa deben evitarse los COXIB. Ante la necesidad de usar un AINE en individuos con alto riesgo de complicaciones gastrointestinales, podríamos usar Celecoxib más un inhibidor de las bombas de protones, algún prazol. Los AINES de uso tópico deberían usarse en todos pacientes con compromiso inflamatorio para evitar la vía sistémica. Recordar que los efectos cardiovasculares negativos del diclofenac son en dosis de 150 miligramos día y sobre todo por uso crónico. Siempre tener en cuenta el perfil previo de riesgo cardiovascular antes de prescribir un AINE. ¿Qué pasa con los ancianos? Bueno, hay algunas recomendaciones. No usarlo en forma crónica y usar protección gástrica con un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, siempre usarlos por vía oral, saber que aumenta el riesgo de sangrado si el paciente tiene más de 75 años, si toma corticoides, antiagregantes, anticoagulantes, y siempre deben ser usados juntos con el inhibidor de la bomba de protones. AINES como ketorolac o indometacina no deben usarse en ancianos por el riesgo cardiovascular que estos poseen. Dos palabras sobre uso de AINES y embarazo. Hay un riesgo fetal durante el embarazo por cierres del ducto o hemorragias fetales, y durante el parto en la madre por trabajo de parto prematuro, por inhibición de las prostaglandinas y distocias, mayor hemorragia y mayor posibilidad de aborto. Entonces, con respecto al embarazo, no debería ser usado en las primeras 8 semanas. Los AINES no deberían ser usados 2 semanas previas al parto, ¿sí? Entonces, primer y último trimestre, donde debería tener más cuidado, si bien esto lo vamos a discutir con más profundidad cuando veamos analgesia en embarazadas. Los AINES son fármacos potencialmente alergénicos, por lo que pueden generar severas lesiones en piel y severas lesiones bronquiales como broncoespasmo y exacerbaciones de asma. Pueden generar shock anafiláctico, donde las pirazonolonas son el grupo, ¿sí?, que más lo genera, y puede haber reacciones cruzadas entre diferentes AINES. ¿Sí? Es muy común la exacerbación de POC, las urticarias y las lesiones de piel. Entonces, algunas recomendaciones. Situaciones clínicas en las que AINES podrían ser útiles: dolores agudos de leves a moderados, postoperatorios, lumbalgias, dismenorreas, osteoartrosis y traumas. Entonces, iniciar con paracetamol. Si no hay resultado, cambiarlo por ibuprofeno. Si no hay resultado analgésico, sumar paracetamol más ibuprofeno. Y si no obtengo resultado, puedo modificar el AINE, ibuprofeno, cambiarlo por otro, o directamente pasar un segundo escalón y agregar un opioide débil. Entonces, en el 2007, la Organización Mundial de la Salud dice, a ver, AINES esenciales, solamente 3, aspirina, ¿sí?, ibuprofeno o algún similar, y paracetamol. No deberíamos necesitar en atención primaria más que algunos de estos, ¿sí? Actualmente dijimos que no se consideran antiinflamatorios, sino analgésicos puros, el paracetamol, la dipirona y los clonicinatos. Entonces, algunas cositas que nos deben quedar como importantes, ¿sí? El riesgo de sangrado gastrointestinal con los diferentes AINES: a la cabeza, mayor riesgo, ketorolac, piroxicam, ¿sí? Menor riesgo, naproxeno, ¿sí? Menor riesgo todavía, diclofenac, ibuprofeno, ¿sí? Los AINES alteran la coagulación, deben suspender aspirina antes de una cirugía, aumenta el 5 o el 20% de la posibilidad de
necesitar una nueva intervención quirúrgica por complicaciones secundarias a sangrado, ¿sí? Efectos renales de los AINES, hay diferentes factores de riesgo, ¿sí? Monitorizar la función renal y elegir el AINE que menos riesgo genere, ¿sí? Y la edad es un factor de riesgo importante, ¿sí? Para riesgo digestivo, teniendo como corte 60 a 65 años, aumenta el riesgo relativo de padecer complicaciones gastrointestinales asociadas a AINES. La seguridad cardiovascular, dijimos que el naproxeno es el fármaco que genera o confiere más seguridad cardiovascular, y con respecto a lo que los AINES generan en los fármacos antihipertensivos, reducen la efectividad de los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, inhiben la agregación plaquetaria, con lo que pueden generar mayor sangrado, inducen retención de sodio, con lo que hacen que algunos fármacos sean menos eficaces, reducen el aclaramiento renal de digoxina, que predisponen a intoxicación digitálica, y reducen el efecto diurético y natriurético de los diuréticos, por lo que interfieren en el efecto antihipertensivo de todos estos fármacos. A nivel sistémico, ¿sí? Generan lesiones de la mucosa gástrica, pueden generar falla renal, hipertensión arterial, compromiso hepático, cefalea y somnolencia en el sistema nervioso, trombocitopenia a nivel hematológico. Contraindicaciones generales de los AINES, ¿sí? Infarto miocárdico, ACV, insuficiencia cardíaca, ¿sí? De grado 2 al 4, hipertensión no controlada. Tener precauciones para prescribirlos en pacientes hipertensos, dislipémicos, diabéticos, enfermedad arterial periférica y fumadores, ¿sí? Grados de riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular con los AINES, ¿sí? Aumenta con los COXIB, ¿sí? Diclofenac y ibuprofeno, hay que tener cuidado con la dosis, y el naproxeno es el único que no aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, algunas recomendaciones con respecto a los fármacos, a los AINES. El riesgo cardiovascular no puede generalizarse, ¿sí? Es diferente con los COXIB y con algunos AINES, y hay que tenerlo en cuenta. Hay población de alto riesgo, donde en esta población no hay que usar AINE, ¿sí? Y el riesgo va aumentando con la dosis y con el tiempo que se usen los inflamatorios. Entonces, hoy, con las evidencias disponibles, podemos afirmar que no existe diferencia analgésica con los diferentes AINES. Son todos, tienen la misma eficacia, por lo que el AINE debe elegirse en base al perfil de efectos adversos y las características del paciente. Los efectos adversos con mayor morbilidad son los gastrointestinales. El riesgo gastrointestinal difiere de un AINE en otro, ya lo vimos. No todos los COXIB disminuyen el riesgo de complicaciones digestivas, ¿sí? Y por lo que según el paciente habrá que asociarlo con un inhibidor de la bomba de protones. Los COXIB aumentan el riesgo cardiovascular todos, ¿sí? Ya 4 de los 6 han sido retirados del mercado. Algunos AINES tradicionales, ¿sí? También aumenta el riesgo cardiovascular, ibuprofeno, dijimos, ¿sí? A dosis dependiente, diclofenac. El objetivo es hacer terapéutica racional, balanceada, disminuir riesgos, disminuir costo, ¿sí? Por eso siempre el paracetamol va a ser nuestra primera opción, a la menor dosis posible. Y el AINE siempre, antes de prescribirlo, hay que evaluar riesgo digestivo y riesgo cardiovascular. Si es necesario usar un AINE, debería hacerlo a menor dosis por el menor tiempo posible, y en pacientes con patología cardiovascular siempre usarlo con un inhibidor de la bomba de protones. Algunos tips sobre los AINES antes de terminar, ¿sí? Las características, ¿sí? de los pacientes son los que van a determinar qué grupo de AINE voy a usar, si el paciente tiene o no tiene riesgo cardiovascular, tiene o no tiene riesgo gastrointestinal. Recuerda que los AINES quintuplican la posibilidad de úlcera péptica, ¿sí? ¿Sí? Quintuplican su incidencia en pacientes que ya tienen utilizando un AINE, ¿sí? Los AINES, ¿sí? En pacientes que toman aspirina aumentan mucho más el riesgo de complicaciones digestivas. Los pacientes que presentan factores de riesgo, solo un factor de riesgo para úlcera péptica sin antecedentes de úlcera, o que reciben anticoagulantes, o que tienen riesgo medio, ¿sí? O que no presenta factor de riesgo, ¿sí? Se puede usar AINES siempre indicando un inhibidor de la bomba de protones. Independientemente del factor de riesgo, la administración de un AINE genera alteración del tubo digestivo en el 40% de los pacientes. El de mayor incidencia es el reflujo gastroesofágico.
Sintomatología de dispepsia. A pesar de que el 40% va a tener síntomas, solo el 1 o el 4% de estos individuos tienen afección como úlcera cuando hago una endoscopía. El aumento de las afecciones cardiovasculares se ve con cualquier AINE, ¿sí? Puede dar hipertensión, síndrome coronario agudo, pero va a generar más riesgo cuanto más COX-2 selectivo sea. El diclofenac, ¿sí? Genera riesgo con 150 miligramos de dosis día, y el ibuprofeno, su riesgo cambia siendo importante, similar al diclofenac, con 2.4 gramos al día, y bajando mucho el riesgo, ¿sí? Con 1.2 gramos al día, que es lo que se debería usar por el periodo más corto posible, ¿sí? El naproxeno, en dosis de 1 gramo día, se asoció con menos riesgo cardiovascular. Los pacientes con riesgo bajo de presentar cuadros cardiovasculares o alteraciones gastrointestinales pueden usar AINES tradicionales o COXIB en forma indistinta. Si el paciente tiene antecedentes de Helicobacter pylori, primero debería hacer tratamiento para el Helicobacter y después poner el AINE. Aproximadamente el 35 o 40% de los pacientes que usan AINES no siguen el tratamiento acorde al perfil de seguridad del fármaco o de sus antecedentes. Entonces estos pacientes deben tener seguimiento médico y eventualmente corregir el tratamiento con el AINE o prescribir un inhibidor de la bomba de protones. El etoricoxib en uso crónico debería usarse entre 30 y 90 miligramos y para uso agudo en postoperatorio entre 90 y 120 miligramos. Cuando hablamos de uso crónico, hablamos de que no debería superar 15 días en términos generales. Recuerden que estos AINES son selectivos COX-2 y se asocian con mucho riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, con dolor postquirúrgico hemos visto que son seguros en pacientes seleccionados sin riesgo cardiovascular en dosis de 120 miligramos, 24 horas previos al acto quirúrgico y sostenerlos 72 horas después. Es decir, que el paciente tomaría 4 días de este inflamatorio y deberían ser pacientes con bajo riesgo cardiovascular, ¿sí? El número necesario para tratar es de 1.8 en postquirúrgico, por lo que es muy bueno, ¿sí? Y esto se ha probado sobre todo en cirugías bucodentales y en cirugías ortopédicas. Con respecto al paracetamol, es de primera línea para dolor agudo, es el fármaco con mejor perfil de efectos adversos, pero saber que por encima de 2 gramos y medio puede generar efectos gastrointestinales. El metamizol, la dipirona, también es un fármaco con buen perfil, se puede usar en dolor postoperatorio, se puede usar en dolor agudo, en migraña, se puede usar en lumbalgia, se puede usar para diferentes dolores agudos. Y recuerden que la agranulocitosis es un efecto adverso muy poco frecuente, se asocia poco con este fármaco, pero es un efecto adverso grave. Muy útil en dolor tipo cólico, ya que genera relajación de músculo liso. Este efecto que le confiere ser un antiespasmódico eficaz también le puede generar un efecto de vasodilatación y hipotensión arterial, con el cual hay que tener precaución. La aspirina a dosis baja genera antiagregación plaquetaria, prevención de efectos tromboembólicos, así que esta dosis no tendría efecto cardiovascular ni efecto digestivo, ¿sí? Los AINES convencionales, ¿sí?, se pueden usar sin inhibición de la bomba de protones en pacientes sin factores de riesgo por un tiempo breve. Si hay algún factor de riesgo, como edad mayor a 60 años, o lo voy a usar en dosis elevada, o hay antecedentes de hemorragia digestiva, úlcera, Helicobacter pylori, debe ser usado con un inhibidor de la bomba de protones y por el menor tiempo posible. Cada AINE tiene riesgo diferente para hemorragia digestiva. Dijimos que los oxicanos, por ejemplo, el meloxicam es el que más riesgo tiene, el paracetamol, ¿sí?, uno de los que menos riesgo tiene, junto con el ibuprofeno, ¿sí?, y vienen formas farmacéuticas combinadas con misoprostol, ¿sí?, que se puede usar y es una alternativa a los inhibidores de la bomba de protones. Los AINES tradicionales, ¿sí?, deberían evitarse en pacientes que toman anticoagulación o antiagregación plaquetaria, como así también los pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, que solo deberían usar naproxeno de ser necesario. Deben utilizarse con precaución en los pacientes con hipoglucemiantes orales,
que se asocia a toxicidad hepática y neurológica, y en pacientes ancianos. Está claro que en dolor moderado los AINES clásicos superan en eficacia al paracetamol, ¿sí? Pero entre sí tienen la misma eficacia, así que hay que elegir bien el AINE según los factores de riesgo del paciente. El ibuprofeno, ¿sí? Es similar a otros AINES y parece ser seguro en dosis de 400 miligramos, ¿sí? En términos de perfil seguridad gástrica. La indometacina dijimos que le hemos dejado de usar por sus efectos adversos, y el ketorolac en postoperatorios para dolor crónico en pacientes jóvenes sin compromiso cardiovascular y sin compromiso digestivo por periodos breves puede ser útil. Los inhibidores selectivos de la COX-2 como el celecoxib, el etorecoxib, ¿sí? En pacientes con factores de riesgo se puede usar junto a un inhibidor de las bombas de protones con factores de riesgo digestivo, y no deben ser usados en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Entonces creo que este cuadro resume bastante bien lo que venimos hablando. Si evaluamos riesgo cardiovascular alto, intermedio o bajo, veamos riesgo gastrointestinal alto, ¿sí? Si ya tiene un riesgo gastrointestinal alto, sé que voy a usar seguramente, ¿sí? Un inhibidor de la bomba de protones. Ahora, me pregunto si tiene riesgo cardiovascular. Si tiene riesgo gastrointestinal alto y cardiovascular alto, no uso AINES. ¿Sí? Si es alto, tampoco uso AINES. Ahora, si el riesgo gastrointestinal es alto y el riesgo cardiovascular es bajito, puedo usar un COXIB más un inhibidor de la bomba de protones. Veamos ahora el otro extremo. Riesgo gastrointestinal bajo. Me pregunto el cardiovascular. ¿Es alto? Bueno, bajo riesgo gastrointestinal, pero con alto cardiovascular, naproxeno. Y bajo gastrointestinal con bajo cardiovascular, sí, cualquier AINE no selectivo. Vamos a ver riesgo gastrointestinal intermedio. Me pregunto el cardiovascular. ¿Muy alto? Bueno, naproxeno más un inhibidor de la bomba de protones. Riesgo cardiovascular alto. Toma aspirina. Si no tomo aspirina, naproxeno más IBP. Si tomo aspirina, ¿sí? Puedo usar celecoxib a dosis muy baja más un IBP o naproxeno más IBP. Y el riesgo cardiovascular es bajo, ¿sí? Puedo usar coxib solo o AINE, ¿sí? No selectivo, ¿sí? Más un IBP. Entonces, la idea con los AINES, para terminar, es generar una situación conveniente para el paciente en relación a sus efectos adversos, en relación a las comorbilidades, combinar mecanismos que generen analgesia racional, balanceada y multimodal para los pacientes, ¿sí? Evitando los efectos adversos. El paracetamol sigue siendo la primera línea de tratamiento, ¿sí? Seguido por diclofenac, ketorolac y dipirona. Y recuerden que prescribir AINES en forma inapropiada y prolongada puede ser redundar en efectos adversos para nuestros pacientes. Muchas gracias.